Hola a todos, hola a todas. Vamos con la pregunta número 17 de Faximóvil, tercera edición. Una pregunta donde nos pasan un R que solamente nos da la condición de que está en un intervalo entre -1 y 0 y nos dice que existe un t entero par positivo. Muy importante esta información del entero par positivo, así que la vamos a destacar acá. Entero par positivo. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones representa el número mayor? Nos dan las 5 alternativas con distintos valores de R y potencias con el T metido en el exponente. Hay que saber algunas cositas acá. Como por ejemplo, saber que siempre que cuando tengamos un número negativo, como es el caso de acá, que el R es un número negativo entre -1 y 0, cuando está elevado a un número par, siempre el resultado va a ser un número positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos que comparar algo negativo con un positivo, sabemos inmediatamente que el positivo va a ser mayor. Entonces así vamos a poder establecer como al tiro cuál podría descartarse. Porque, por ejemplo, la A, tenemos que R está elevado a 2t. 2t es un número par, porque 2 es par, y t también es un par porque lo dice el enunciado. Entonces la multiplicación de dos pares es positivo y sabemos al tiro que la A es un número positivo. Y bueno, podríamos seguir analizando esta alternativa de esa forma, pero también es bueno en este tipo de ejercicios que nos diéramos algunos valores, como por ejemplo el R, lo vamos a tratar como -1/2, porque cumple la condición de que está entre -1 y 0, y T lo vamos a dejar como 6, por un número par positivo arbitrario, el primero que se me ocurrió, la verdad. Entonces, si por ejemplo reemplazamos, aquí lo único que nos vamos a preocupar al principio es del T, para ver si el exponente es par o impar. En este caso, sería -1/2 elevado a 6, o sea, elevado a algo a par. Esto también va a ser positivo, también va a ser mayor a 0. Si tuviéramos que hablar de la C, sería R elevado a 8, o sea, es un par más 2 que seguiría siendo par. Significa que esta expresión también es positiva. En la parte de acá, en la D, esta me quiero detener un poquito más, porque en la D, ese signo negativo no quiere decir que tenga relación con el signo del número aquí abajo. Ese signo negativo lo único que nos va a decir es que el número de abajo se va a dar vuelta. O sea, ocupando los valores que tengo acá, en vez de R -1/2 y en vez de T un 6, -6, el menos de acá, lo único que va a decir es que esta expresión se va a transformar a -2 partido por 1 elevado a 6. O lo vamos a dejar como -2 nomás. -2 elevado a 6. Eso quiere decir que sigue siendo un número negativo y está elevado a un número par. O sea, esta expresión también va a ser mayor que 0. El único que no va a ser mayor que 0 va a ser la letra E, porque hasta aquí, sin el signo negativo, tenemos un exponente par, pero el signo negativo lo que va a hacer es cambiar este signo de la expresión. Si el R elevado a 2t es positivo, entonces con un signo negativo queda negativo. Así que de lleno podemos descartar la E porque tenemos seguridad de que las cuatro primeras son positivas y que la E es negativa. Ahora, ocupando estos valores, va a ser necesario analizar solamente una de estas tres alternativas y la D. Vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, para el caso de la A, vamos a reemplazar con los valores que tenemos. -1/2 elevado a 12. Ya sabemos que esta expresión va a ser positiva. Y si, por ejemplo, fuera un medio, tal cual un medio, si lo multiplicamos por un medio, o sea, un medio elevado a 2, esta expresión va a dar un cuarto. Si es un medio elevado a 3, o sea, un cuarto por un medio, nos va a dar un octavo. Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando acá? A medida que nosotros vamos multiplicando un número entre 0 y 1, o un número entre -1 y 0, lo que está haciendo esto es cada vez haciéndose más pequeño. ¿En qué sentido más pequeño? Primero era un medio, que era 0,5. Después fue un cuarto, cuando lo multiplicamos dos veces, que es 0,25. Después fue un octavo, que es 0,125. Y cada vez esto se va a ir haciendo acercando más al cero. Va tendiendo más a cero, como se dice. Entonces, si tenemos un r elevado a 2t, que el exponente es dos veces el t, es un número que se va a multiplicar más veces por sí mismo que, por ejemplo, el r elevado a t, porque aquí estamos multiplicando 2 por t, o sea, dos veces más veces que la b. Eso quiere decir que de una nosotros sabemos que r elevado a t es mayor que r elevado a 2t, porque tenemos seguridad de que el r elevado a 2t
se va a multiplicar, se va a multiplicar más veces por sí mismo que el r elevado a t. Como vimos aquí arriba, mientras más veces nos multipliquemos por nosotros mismos, más chicos nos vamos a hacer. Pero si es complicado verlo así, podemos reemplazar por los números que tengo acá, para comparar, por ejemplo, la b y la c. Entre b y c, el r elevado a t es un menos un medio elevado a 6. ¿Qué pasa con la c? La c es ese mismo r elevado a t, pero se multiplica por sí mismo dos veces más, por el más 2 que tenemos acá. O sea, va a ser menos un medio elevado a 8. Con eso tenemos certeza de que el número de la derecha se va a multiplicar más veces por sí mismo que el número que tenemos a la izquierda. O sea, va a ser más veces más pequeño que el de la izquierda. Con eso nos aseguramos que el de la izquierda va a ser más grande. Y ojo, todos estos análisis los podemos hacer porque tenemos certeza de que el exponente es par. Como el exponente es par, sabemos que vamos a terminar en un número positivo. Si no supiéramos que es par, no podríamos hacer este análisis. Y bueno, hasta el momento la C sería el número más pequeño. Perdón, la B. La B vendría siendo el número más pequeño. Más grande, perdón, más grande. Pero ¿qué pasa con la D? Esto también lo estamos haciendo y podemos ver que se va achicando a medida que lo vamos multiplicando por sí mismo, porque es un número entre 0 y 1, o menos 1 y 0. Pero en el caso de la D, tenemos este exponente negativo. Este exponente negativo, vamos a trabajar con este mismo ejemplo, va a ser que sea menos un medio elevado a menos 6. ¿Qué va a pasar con este? Este menos lo que va a hacer es darnos vuelta el número de adentro. Como les dije antes, lo va a dejar en menos 2 elevado a 6. ¿Y qué pasó? Nos quitó el número entre el intervalo de menos 1 y 0 y lo dejó como un número menos 2. Y el menos 2 elevado a 6 se va agrandando cada vez que lo multiplicamos, o sea, sabiendo que llegamos positivo, porque menos 2 elevado a 6 es 64. O sea, es un número mucho más grande que los anteriores, porque antes eran números que se iban achicando cada vez que multiplicaban y ahora es un número que se agrandó. Y no digo como aciertas como que siempre se va agrandando, porque si fuera menos 2 por menos 2 ya se agrandó porque quedó igual a 4. Pero si lo multiplicamos de nuevo por menos 2 se vuelve a achicar porque quedamos en menos 8. Pero si lo multiplicamos por menos 2 se agranda de nuevo porque quedan 16. Va como jugando entre achicarse mucho y agrandarse mucho. Pero sabemos que siempre el resultado final es un agrandarse mucho porque el exponente es par. O sea, siempre el número final de este producto va a ser un número positivo. Y con eso tenemos plena certeza de que la D, al tener este exponente negativo, nos va a quitar de este intervalo entre menos 1 y 0 y sabemos que el resultado final va a ser un número mucho más grande que las alternativas de acá, porque estos son números que en la práctica solamente se va achicando. Y bueno, y la E se eliminaba de una porque era un número negativo, se iba. Todos estos son positivos, pero las tres primeras son números que se van achicando y la D es un número que al final se agranda mucho. Y con eso tenemos claro. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda lo dejen en los comentarios. Nos vemos en otra pregunta de Facsimóvil. Chau, chau.